Aló, ¿escuchaste mis preguntas, Henry? Sí, sobre los carnets de discapacidad. Ya. Hay Adelante. varias aristas y coincido con el planteamiento original. Aquí hay gente que ha obtenido carnet legalmente y le ha dado mal uso. Funcionarios públicos que han obtenido de forma irregular, apresurada y saltándose los procedimientos esos carnets. Y encima le han dado mal uso. En algunos casos puede ser inclusive defraudación de carácter tributario. Y hay un gran tema que es el que tiene que investigar la Fiscalía. Eso va más allá de la responsabilidad política, que es si existe una mafia, si existen funcionarios públicos involucrados en la venta, es decir, el dolo para la obtención de los mismos. ¿Me explico? Que es corrupción pura y dura. Todo este combo ha hecho que, para variar, la Asamblea quede en entredicho y que la ciudadanía, con legítima indignación, desconfíe una vez más de los poderes públicos, porque hay varios funcionarios, no solamente asambleístas, en esto de aquí. Lamentable, esto ha tocado la fibra más sensible del pueblo. Una vez más, en momentos de tragedia y de pandemia, es donde recrudece lo peor que podemos tener, tanto en ámbitos de corrupción, como ya sabemos, robarse la medicina, mascarillas y todo. Cuando haces esa situación, estás privando a la gente de la oportunidad de sanarse. Y en este caso, tanta gente que vive un viacrucis para la obtención de estos carnets, gente que en verdad sufre de nacimiento o por algún accidente sufre de algún tipo de capacidad especial, y ven cómo hay una feria de la alegría sobre este tema. Así que esperemos, tanto en la parte política, administrativa, de la Comisión de Salud que está investigando, que no puede tener ni favor ni temor, pero fundamentalmente de la justicia, para desenredar, para mí, toda una mafia operativa que ha venido lucrando de este tema. ¿Lo ves, Henry Cucalón, factible cuando son exactamente las 9:29? ¿Ves factible que no se quede en papeles, sino que la indignación de la gente que se ha sintonizado con el tema de los carnets de discapacidad y con la gente que tiene problemas con discapacidad y de los avivatos, de los vivos, de los sapos que se han aprovechado de lo mismo? ¿Tú ves con posibilidades de que podamos llegar hasta el fondo de esto, Henry Cucalón? Lo veo factible, y en dos ámbitos. En el ámbito político ya el pueblo sancionó. Y me apena también la generalización, porque recordemos que estamos en un órgano colectivo y por uno marchamos todos, porque eso es una asamblea, eso es un congreso. Y en el ámbito de la justicia, tengo fe, tengo seguridad de que este tema no puede quedar a un lado. Es igual de grave que lo sucedido con el tema del saqueo institucionalizado a costillas de la salud de los ecuatorianos. A lo mejor este tema tenía mucho tiempo, pero reitero, la crisis sanitaria develó lo peor que teníamos como sociedad. Y este tema no puede quedar y no va a caer en el olvido, porque es un tema, reitero, no solamente que es violatorio de la ley en algunos casos, si es que hay dolo y obtención ilegal, o siendo legal un mal uso, indelicado por decirlo menos, pero esto ha tocado un tema sensible. Y fíjense usted desde el punto de vista gubernamental, si algo se le podía señalar a este gobierno, al Estado en general, es que por tener un presidente que ha sufrido esto aquí, esta era una marca, si que cabe la palabra, de atención prioritaria a las personas con capacidades especiales. Bueno, hasta en eso hay zapada, hasta en eso hay lleve. Entonces, evidentemente tiene que haber justicia, porque no puede ser que en un tema tan sensible y tan delicado también la gente sea burlada. Estamos conversando con Henry Cucalón, asambleísta y querido amigo, sobre el tema de carnet de discapacidad, lo que han hecho y lo que pasa en la Asamblea y en general con la sinvergüencería que han cometido algunos en base a los carnets. Henry, mi segunda pregunta sobre el mismo asunto, y le paso luego a Javier Segarra, sobre el mismo tema. Hubo una petición que dentro de la Asamblea hicieran una especie como de auditoría de quién tenía carnets y quién no. ¿Esto prosperó o se quedó sencillamente con los que están?
Bueno, parte de ese tema de investigación es lo que está realizando la Comisión de Salud. Si usted se fija y está en la prensa el día de hoy, están todos los involucrados de una u otra manera, inclusive que gente que en verdad tiene una afectación, ojo, Claro, gente que en verdad tiene una afectación y que no ha hecho uso del carnet ni para comprar un alfiler, porque en todos los casos hay. así es, ¿Me señor. explico? Están todos y sobre eso tiene que haber informe, inclusive de parientes de asambleístas, porque no son necesariamente también asambleístas. Y esto es bueno que se haga público y qué bueno que haya veedores ciudadanos y que se ejerza el cargo más importante en una democracia como es el de ser ciudadano. Qué bueno que haya transparencia en este tema y que obviamente la gente tenga derecho a defenderse también a un debido proceso, tanto político como judicial. Lo que sí, y para mí es lo neurálgico, el pueblo ecuatoriano vive una crisis sin igual de desconfianza hacia sus autoridades, hacia los poderes públicos, asambleístas obviamente incluidos, y tiene el legítimo derecho de encontrar la verdad. Y esto pare, tanto en el ámbito delincuencial con la venta ilegal de los carnets a los salceros y compañía, como también del uso indebido e indelicado que se puede hacer lo mismo. Y peor, cuando es para importar este tema de los vehículos. Sí, Fíjense señor. lo que es un tema de cultura, y yo me sumo a la duda, porque también soy ciudadano. Yo juraba, y eso Ya. que soy legislador y he aprobado el tema, pero yo juraba que este tema, cuando uno ve un vehículo, uno ve también una marca, un sello azul, no sé si Azul grande, así los es. retrovisores. Yo me imaginaba que este tema de la importación, esa es la lógica, son para gente que en verdad necesita hasta un carro que tenga cierto tipo de modalidad, porque el Claro. volante, que la palanca, que el pedal. Entonces, resulta ser que una caterva de sabidos Sí, señor. a todas las luces y Bien bajo el dicho, aplauso caterva de de todo el mundo sabidos. se hacen beneficiarios de estas exenciones tributarias. No puede ser, por Dios, ¿hasta cuándo? ¿Dónde Así hemos es. llegado? Sí es. Javier Segarra, por favor, y luego Jaime Velázquez. Cierra Fidel Márquez. Doctor Cucalón, buenos días. Ayer hubo lágrimas ahí en la Comisión de Salud, lloraban porque decían que yo no lo saqué para esto ni para lo otro. Yo no sé si creer eso, y porque la investigación no puede quedar simplemente en las declaraciones, sino en una investigación más profunda. Yo sé que en la Asamblea o en la Comisión de Salud no investigan nada penal, pero las autoridades tienen que buscar de alguna u otra forma investigar mucho más a fondo el tema. Javier, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto de saludarte. Hola, Sí, comparto tu inquietud y es válido y preciso comentarle a la ciudadanía que aparte de esta comisión, donde hay asambleístas, funcionarios, ministros y familiares involucrados, ya la Fiscalía General activó un proceso de oficio, como debe de ser, me explico, y ya está en las investigaciones de carácter penal, porque para mí, más allá de estos casos, la sanción moral que les va a dar el pueblo, hay un tema penal. Para mí, aquí había una mafia en el ministerio en que deliberadamente tenían todo un software delincuencial, valga la aclaración, para hacer valer esto, hacerlo pasar y venderlo formativamente por una cantidad de dinero. Es imposible que, más allá del mal uso, insisto, ese es un caso que también debe ser rechazado, pero la obtención ilegal haya sido, insisto, como boleto de circo. Eso hay tema más allá y en eso tiene que intervenir, y de hecho ya está interviniendo la Fiscalía. Ahí la sanción es de carácter penal, ahí en español, señores, es cárcel. ¿calificar o recalificar a las personas con discapacidad en este país nuevamente? El gran problema es que un tema real y un problema social en que el Estado tenía que intervenir, y reitero, a lo mejor una de las pocas cosas que se le puede poner de relieve a este gobierno por la condición del presidente de la República, ha sido mancillado. Porque la razón de ser del Estado es la protección social. Para eso está el Estado. Seguridad, educación y salud. Para proteger a los más vulnerables, tanto en el hecho físico como en el apoyo humano, las exenciones, lo que se denominan los derechos de igualdad, los que se denominan las acciones afirmativas para que puedan tener acceso a la igualdad. Pero hasta eso ha sido burlado. La falta de autoridad, de liderazgo, los focos de corrupción, el saqueo institucionalizado, tocó hasta un tema de discapacidades. Cuando la ley, le digo una cosa, la ley en términos generales es una buena ley, es una acción afirmativa, pero ¿qué es lo que ha pasado? Hagámonos un mea culpa como sociedad. Ya veo que hemos tratado el tema, abramos las cartas,
¿Cuál es la lógica de la legislación? Y ustedes se acordarán, ustedes también son empresarios privados, que hay un porcentaje de empleados, por ejemplo, 4%, si mi memoria no me es ingrata, me puedo equivocar, para que puedan acceder obligatoriamente a plazas de empleo en lo público y en lo privado. Eso es una acción afirmativa, positiva. Tienes que forzarlo, ojalá que en algún momento sea voluntario. Por eso es que ha habido esta proliferación y prostitución del uso del carnet, porque no se sorprenda que mucha gente ha puesto cualquier discapacidad no real y se han feriado los carnets para cumplir hasta con los porcentajes. ¿Me explico? O sea que uno ve que el tema es de fondo, es un problema estructural de la sociedad. ¿Me explico? De que la zapada ha sido el norte, y eso no puede ser, es que no es correcto. Para mí, asambleístas, ministros, familiares, unos que no lo han utilizado, unos que en verdad tienen enfermedades graves y no han hecho nada. Para mí es la punta del ovillo que nos ha explotado en la cara y que nos avergüenza, que reitero, en un tema tan doloroso, donde vemos realidades todos los días, gente en la calle que está en su silla de ruedas, que pide $1 para poder sobrevivir. Hemos visto cómo hasta en esto se ven las irregularidades. Eso es lo que creo que nos tiene a todos decepcionados, a ustedes como medios de comunicación, y a todos nos tiene golpeados en el buen sentido de la palabra. El abuso de unos convierte en un calvario la vida de otros. Así es, porque hay gente que en verdad padece esto por factores congénitos o por accidentes, y todos los días la prensa nos ha dado a conocer qué es lo que están pasando y no lo obtienen. Es la verdad. Esta es una tragedia. Es una tragedia. Desde todo punto de vista, Sí, que supera la sanción legal, que es corrupción, que va por la cárcel, y la sanción moral de no volver a confiar ni a votar por las personas que inclusive, habiéndolos obtenido supuestamente de manera legal, han hecho un uso por demás y sacando la barata y delicado. Jaime Velázquez. Gracias, mi querido Javier. Henry, un placer tenerte por acá. Más allá de las sanciones... No lo veo. Bueno, no sé si me vea, pero ya mismo... Ahí está. ¿Me ve o no me ve? No. Bueno. Adelante. Independientemente de las sanciones que se puedan realizar con esta investigación, Henry, la verdad es que este mal que se da en el Ecuador, en todos los ámbitos, se ve algo normal, pagar por algo, y eso se tiene que combatir, y eso es cultura. Pero dentro del proceso, y para adjudicar una credencial de discapacitado, te digo porque lo hice yo fui por el buen camino, y a mí me pidieron una coima para poderme dar un carnet de discapacidad. Y yo tengo 2 operaciones del corazón, tengo una cuestión en la columna, y no me lo dieron. Nunca pude hacer el tema. Porque los trámites son tan engorrosos y los procesos son tan engorrosos que la verdad es preferible decir, ¿sabes qué? Sigo normal, no pasa nada. Y no por un carro, sino simplemente porque sí tengo una discapacidad. Y ya la gente que necesita, lo único que hace es tirar la toalla. ¿Qué hacer para que el proceso sea más transparente? No sé, desde el punto de vista legislativo, ¿se puede hacer algo? Sí, y bueno, con lo que nos estás contando es lo que se denomina en derecho la prueba plena o la prueba fehaciente, porque estamos en lo palpable, una persona que teniendo estos problemas no ha podido terminar su trámite y lo ha desistido, por así decirlo. O sea, mejor, ya no me quiero complicar más la vida, eso es lo que entiendo en tu caso. Correcto. Y es el ejemplo vivo de lo que estamos conversando. Sin perjuicio que para mí es un tema cultural, porque hasta en esto los sapos han metido las uñas, y eso ya va más allá de todo tipo de leyes, porque la honestidad no se decreta, se practica. Sí, señor. Se están haciendo, se van a hacer unas reformas puntuales, inclusive de lo que era lo lógico, vamos a tener que hacerlo más claro para ver la revisión de la obtención de los mismos y la calificación permanente del tema con revisión de los carnets. No debe haber sido posible, porque uno opera bajo un principio básico de la buena fe. Perfecto. Son exactamente las 9:40 de la mañana. Estamos conversando con Henry Cucalón. Eso lo saben los distinguidos abogados que están aquí, que vaya en contra de la voluntad. Y lo más importante es que se pueda combatir la impunidad.
Y la primera impunidad que hay que rechazar es la social, la que es entre nosotros. Nosotros mismos somos un factor educativo, es un factor psicosocial, por así decirlo. Así que, manos a la... Correcto, Henry. Le doy paso a Fidel Márquez, que también tiene alguna pregunta para ti. Adelante, Fidel. Fidel, su micrófono. Sí, Henry, creo. Henry, ¿estás escuchando? Sí, por supuesto, doctor. ¿Cómo le va a usted? Sí, ¿cómo estás, Henry? Henry, acá con esto yo quiero tocar otra arista del problema, porque si bien es cierto desde el punto de vista social, de comportamiento social, de moral, ético, jurídico y todas estas cuestiones, yo sí quiero llamar la atención de algo y tiene que ver con la cantidad de regulaciones, trabas y mecanismos que se crean, como por ejemplo la cantidad de impuestos, y esto creo que es algo que tenemos que poner también sobre la mesa a la hora de hacer los análisis, porque cuánto cuesta un auto en el Ecuador y cuánto cuesta un auto en el exterior. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo también pensaba lo mismo, que eran autos especiales los que había que importar, ¿no? Con aditamentos y cosas para personas que normalmente no pueden manejar un auto con las características normales. Pero yo quiero ir un poco más allá de eso. Y es en el sentido, ¿no será acaso que las propias trabas que nosotros ponemos al buen funcionamiento o al libre funcionamiento económico en el país son el caldo de cultivo para que aparezcan toda esta serie de manifestaciones que rayan, porque esto no es más que una manifestación de economía subterránea? Doctor, ¿cómo está? Gracias por la oportunidad y por la reflexión. Esa es una arista, usted lo ha citado con mucha propiedad. Una parte del problema es que al tener esta sobrecarga arancelaria, que está en el orden del 50% promedio adicional de lo que cuesta un bien, en este caso un automotor, crea un caldo propicio para tratar de eludir, que es la vía legal, y de evadir, que es la vía ilegal. Sí, pero eso es en general, más allá del tema de las capacidades especiales o las discapacidades. Eso es una falta de estímulo. A la final está premiando a un Estado ineficiente, porque son impuestos permanentes, impuestos que ya están clavados, como hemos conversado con usted, es como la luz tan cara que tiene el Ecuador. Ahí hay un impuesto camuflado, por poner un ejemplo. O sea, en eso coincido. Sin embargo, me voy a permitir hacer una digresión, mi estimado doctor. Más allá del caso que puse del vehículo, que la lógica es que tenga el pedal especial, el volante especial, que sea con botones, ¿por qué la ley lo hizo abierto? Porque también es una acción afirmativa, porque se entendería que la persona que sufre una discapacidad del 50, 60% no puede trabajar a plenitud. Entonces, con menos recursos debe acceder a los mismos bienes de calidad que puedan tener los otros. Esa es la lógica de la acción afirmativa. ¿Me explico? No solamente porque el pedal es especial. También lo comprendí porque ser legislador me ha obligado a estudiar, a prepararme, a concientizarme con los problemas de los demás. Pero ¿sabe cuál es el problema en la acción afirmativa y los problemas de los impuestos? El sapo es sapo. Así usted le baje los aranceles y se los ponga al 3%, el sapo se los va a querer evadir. ¿Me explico? E inclusive el que tiene plata, porque no creamos ese adagio que se inventó Oscar Lombana en los 80, que los ricos no roban. Eso es falso. El que es dañado, por así decir. El morbo de ver cómo golea, me explico, el morbo de ver cómo se gana $1 porque eres más sabido que el que está al frente y encima eres trompudo y lo tienes que decir. Porque parte del problema por lo que están cayendo todas estas bandas es por trompudos, por anchetosos, por así decir, como se dice en las esquinas de Guayaquil. ¿Me explico? Porque si eres sabido, tienes que demostrar que sin nada, solo porque eres billete, andas en Mercedes, andas con buenas peladas y tienes buenas peladas. Así es simple el tema. Entonces, ojo con eso, mi querido doctor. Así usted baje todos los impuestos,
si no hay sanción, si no se combate la impunidad y no vamos a un tema sociocultural, hasta ese 1% de impuestos en el Estado ideal, liberal, el sapo va a querer corromper. No, por supuesto, Henry, cuando hay corrupción, hay caldo de cultivo y lo que sí hay que tomar es todas las medidas de todas las aristas para que este tipo de situaciones no tengan cabida en una sociedad. Yo creo que sin perjuicio de este tema especial de discapacidades, el tema, por ejemplo, los vehículos tiene una sobrecarga mortal que no tiene razón de ser, y lo digo de carácter general. ¿Me explico? Y el evasor es evasor, así elimina inclusive el IVA y el impuesto de renta, eso sí. Claro. Henry, cambiando de tema, ¿para cuándo la definición del candidato de su partido a la presidencia de la República? Según la resolución de la Directiva 9:48. Nacional Provincial, alcaldes, prefectos, asambleístas y Jaime Nebot, eso se tiene que dar en los primeros días del mes de agosto, de tomar la decisión quién va a llevar la bandera del cambio positivo, quién va a ser la persona, hombre o mujer, que pueda liderar este proceso que yo le denomino de levantar, de resanar y de reconstruir al Ecuador, y que pese a las dificultades, porque esto no va a ser fácil ni va a ser rápido, y el que diga lo contrario miente. Yo prefiero quedarme hasta aquí nomás y no avanzar en el tema, sino que caer en esa demagogia. Quien con esfuerzo, con sacrificio, pero con empatía, con el dolor y con las dificultades que está pasando el pueblo ecuatoriano, podemos ir juntos el camino de la prosperidad. El doctor Jorge Alviar Macías nos escribe, querido amigo, y dice: siendo como tiene la corrupción un elemento cultural, es muy difícil que la sociedad ecuatoriana pueda sola extirparla. Se necesita ayuda internacional. Así concluyeron en Guatemala para llevar a la CICIG a pedido de la propia población. ¿Qué opina de esta solución que también la había solicitado en algún momento Cristina Reyes, su colega ecoidiaria, al presidente? Eduardo, ¿me escuchas? Sí, perfectamente, Henry. Adelante. Sí, conozco la posición del doctor Alviar, a quien le envío mis saludos. Nosotros de la legislatura hemos apoyado el tema, inclusive hicimos resoluciones. Recordemos que el gobierno tomó la iniciativa, pero lentos como son, hasta en eso, el tema no ha terminado en español de cuajar. Nosotros hemos considerado que una comisión como esta, con expertos internacionales que no tengan vínculos, que sean gente independiente, que se dediquen solo a esto, sin ningún tipo de atadura con el poder político y con los poderes económicos, con los grupos de presión políticos y privados, porque como usted comprenderá, pues aquí la arista, la corrupción es de lado y lado. Para que existan funcionarios, ministros, presidentes o vicepresidentes, se necesita pues una clase empresarial que no es pues necesariamente honesta. Por suerte son la excepción, no la regla, porque para esto se han prestado el sector privado, si no, no se puede cuadrar la operación, ¿ya? Y en muchos lados, en muchas partes del mundo, quienes más caen en esta red de corrupción son los privados, porque el público es la última parte de la lista. No se ha logrado concretar por completo en el tema de Guatemala, y con un tema adicional, complemento, ya sabiendo cuáles fueron los múltiples beneficios que trajo la comisión en Guatemala y también los errores. Eso es lo importante también de aprender de experiencias extranjeras, porque también debemos recordar que nadie está por encima de la ley, no puede haber tribunales especiales, por así decir, porque también pueden conllevar a errores y por buscar fe pueden mostrarse arbitrarios en todos los temas. Yo creo en esto aquí, más allá que actualmente en el ordenamiento jurídico existe lo que se denomina la asistencia penal internacional, entre otras cosas. Henry Cucalón, muchas gracias por tu amabilidad y gentileza como siempre, con I99, 98.9, para I99 TV. Muchísimas gracias por tu amabilidad. Seguiremos conversando. Gracias a ustedes, Eduardo. Un abrazo para todos.